En estos momentos hace su arribo el secretario de Educación Pública, el gobernador del estado de Oaxaca y presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores y el presidente del Consejo General Sindical del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Les invitamos a que tomen asiento. Muchas gracias. La Secretaría de Educación Pública les da la más cordial bienvenida a la presentación del modelo educativo y de la propuesta curricular para la educación obligatoria. Presiden esta ceremonia el maestro Aurelio Nuño Mayer, secretario de Educación Pública. El licenciado Gabino Cue Monteagudo, gobernador del estado de Oaxaca y presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores. El maestro Juan Díaz de la Torre, presidente del Consejo General Sindical del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. La maestra Silvia Schmelkes del Valle, consejera presidenta del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. El senador Juan Carlos Romero Hicks, presidente de la Comisión de Educación en la Cámara de Senadores. La diputada Hortensia Aragón Castillo, presidenta de la Comisión de Educación y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados. El doctor Sergio López Ayllón, director general del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Y el licenciado Carlos Mancera Corcuera, presidente del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación. Asimismo, saludamos y damos la bienvenida a los secretarios de Educación de las entidades federativas, a los representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, a los subsecretarios de Educación Básica y de Media Superior, a los rectores y titulares de las instituciones de educación superior, así como a las maestras y maestros, a los representantes de las organizaciones de la sociedad civil, a las autoridades educativas docentes y a los representantes de los medios de comunicación que hoy nos acompañan. Para dar inicio a este evento, se proyectará el video sobre el modelo educativo. La reforma educativa tiene 7 prioridades. Una de ellas es la revisión del modelo educativo y la propuesta curricular para garantizar que nuestros niños, niñas y jóvenes reciban una educación de calidad. El objetivo es que desarrollen los conocimientos y habilidades que requieren para ser exitosos en el siglo XXI. ¿Cuáles son los fines de la educación en el siglo XXI? En un mundo cada vez más complejo e interconectado, la educación es clave para construir un México más libre, justo y próspero. La reforma educativa tiene como propósito que todo egresado de la educación básica y media superior sea un ciudadano libre y responsable que piense de manera analítica, crítica y creativa para entender y resolver problemas, se expresa correctamente en español, de ser el caso en su otra lengua materna y en inglés, y sabe usar las tecnologías de la información y comunicación. Ejerce sus derechos y asume sus obligaciones como ciudadano, trabaja en equipo, tiene valores y se conduce con sentido ético. Tiene autoestima y confianza en sí mismo, además de que cuida su salud, ama a México, conoce su historia y valora su diversidad étnica y cultural, aprecia y experimenta el arte y la cultura, y cuida del medio ambiente. ¿Qué propone el modelo educativo 2016? El modelo educativo 2016 ubica a la escuela al centro del sistema educativo, con una nueva organización, mejores prácticas en el aula y un currículo actualizado. También se requieren maestros motivados y bien capacitados. Por eso,
El nuevo modelo plantea el fortalecimiento de la formación inicial, tanto en las escuelas normales como en las universidades, evaluaciones de calidad y de acuerdo a las realidades de cada región, y capacitación de calidad para que los maestros puedan desarrollarse profesionalmente y construyan su carrera a partir de las niñas y niños, sin importar su origen, tengan una educación de calidad. ¿En qué consiste la propuesta curricular del modelo educativo 2016? La nueva propuesta curricular tiene 3 grandes ejes. El primero, la enseñanza de aprendizajes clave. En un mundo en el que la escuela ya no es el único lugar para aprender y el conocimiento avanza a gran velocidad, es prioritario estudiar con mayor profundidad aquellos contenidos educativos que permitirán a los estudiantes aprender a aprender a lo largo de la vida. Estos aprendizajes clave se agrupan en 3 grandes campos: lenguaje y comunicación, pensamiento matemático, exploración y comprensión del mundo natural y social. El segundo, el desarrollo personal y social del estudiante. El desarrollo personal y social es parte fundamental del desarrollo del ser humano. Por ello, las actividades artísticas, culturales y deportivas, así como aquellas orientadas a que los alumnos aprendan a manejar sus emociones y desarrollar valores para la convivencia, formarán parte integral del currículo y no solo como actividades complementarias. El tercero, autonomía curricular. En un país tan grande y diverso como México, las escuelas enfrentan realidades muy distintas. Por eso, en la nueva propuesta curricular, cada escuela podrá definir una parte de sus contenidos educativos. Esto les permitirá, por ejemplo, incorporar cursos de robótica o proyectos de impacto social en sus comunidades. Proceso de consulta. En los próximos meses, el modelo educativo 2016 y su propuesta curricular se someterán a un amplio proceso de consulta en 3 modalidades principales. 1. En un ejercicio inédito, la consulta se llevará a todas las escuelas del país para que los maestros discutan los documentos en el seno de los consejos técnicos escolares y las academias de educación media superior en cuanto regresen de vacaciones. 2. Llevaremos a cabo foros de debate con pedagogos y académicos, padres de familia, organizaciones de la sociedad civil, escuelas normales, la iniciativa privada, así como autoridades educativas estatales, legisladores, el INE y universidades. 3. Pedagógica de la reforma educativa y participa en la consulta. La reforma educativa sigue avanzando, al igual que la educación de nuestra gente. Secretaría de Educación Pública. Escuchemos las palabras del maestro Aurelio Nuño Mayer, secretario de Educación Pública. Muy buenos días a todas y a todos. Sean bienvenidos aquí a la Secretaría de Educación Pública. Saludo con mucho gusto al licenciado Gabino Cue Monteagudo, gobernador del estado de Oaxaca y presidente de la CONAGUA. Muchas gracias, señor gobernador, por estar aquí con nosotros. Saludo también con mucho gusto a la maestra Silvia Schmel, que es consejera presidenta del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Saludo con mucho gusto al maestro Juan Díaz de la Torre, presidente del Consejo General Sindical del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Muchas gracias, maestro, por estar aquí. Y aprovecho y saludo a todos los miembros del Comité Ejecutivo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación que nos acompañan hoy aquí y por supuesto a las maestras y maestros que están aquí y a los de todo México. Saludo también con mucho gusto al licenciado Carlos Mancera, presidente del CONAPACE. Muchas gracias, Carlos. Saludo y agradezco mucho también la presencia del senador Juan Carlos Romero Hicks, quien es presidente de la Comisión de Educación en el Senado, y de la diputada Hortensia Aragón, quien es presidenta de la Comisión de Educación en la Cámara de Diputados. Muchas gracias a ambos por estar aquí y acompañarnos, y por supuesto también a Sergio López Ayón, director del CIDE. Y por supuesto a todas y a todos ustedes, sean bienvenidos aquí, a esta casa, que es la Casa de la Educación de México y la casa de todos. Cuando el presidente Álvaro Obregón creó la Secretaría de Educación Pública en 1921, junto con su primer titular, José Vasconcelos,
puso en marcha un proyecto educativo que buscaba atender las necesidades de una población que era mayoritariamente analfabeta. En ese entonces, solo 3 de cada 10 personas sabían leer y escribir en México, y únicamente el 10% de los niños acudían a la escuela. En ese contexto histórico, centralizar la educación fue un paso indispensable para crear escuelas que permitieran difundir los ideales de la revolución y los valores del humanismo, así como atender las necesidades básicas de lectura, escritura y memorización de conceptos e ideas. Décadas después, don Jaime Torres Bodet relanzó el proyecto educativo nacional para que la educación llegara cada vez a más mexicanos. Por esta razón, de un renovado impulso al desarrollo profesional docente, creó el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas, el famoso CAPSE, y la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito. En las siguientes décadas, el incremento de la población provocó que el sistema educativo continuara concentrado y volcado en los esfuerzos para ofrecer una mayor cobertura en todo el país. En gran medida, estos objetivos se lograron. Hoy tenemos una cobertura prácticamente universal en educación primaria y secundaria. Tenemos ya un 78% de cobertura en educación media superior y estamos alcanzando el 36% de cobertura en la educación superior. Hoy México tiene uno de los 5 sistemas educativos más grandes del mundo, con 35 millones de estudiantes, 2 millones de maestros y un poco más de 260,000 espacios educativos o planteles educativos. Sin embargo, a pesar de estos éxitos muy importantes del sistema educativo del siglo XX, era claro y es claro que hay muchos obstáculos para que podamos ofrecer una educación de calidad. A casi un siglo de que se diseñara este primer modelo educativo, es claro que este ya no es compatible con los retos de una sociedad más exigente, plural, más democrática y más incluyente, y que tampoco es ya compatible con las demandas y los retos de un mundo globalizado como el que vivimos el día de hoy. Por estas razones fue que al iniciar su administración en 2012, el presidente Enrique Peña Nieto lanzó la reforma educativa. El tercer día de su gobierno estaba ya discutiéndose la reforma educativa. La reforma plantea una transformación profunda del sistema educativo para poder alcanzar la calidad en la educación. Es decir, que todos los estudiantes se formen integralmente, tal como lo señala el artículo 3 de la Constitución, y logren los aprendizajes que se necesitan para ser exitosos en el siglo XXI. Para lograrlo, la reforma persigue esencialmente 3 grandes objetivos: mejores escuelas, mejores maestros y mejores contenidos educativos. Al mismo tiempo, la reforma busca garantizar que estos 3 objetivos, mejores escuelas, mejores maestros y mejores contenidos, lleguen de manera efectiva a todos los niños y jóvenes del país, es decir, que el sistema educativo sea incluyente y equitativo. Actualmente nos encontramos en pleno proceso de implementación de estos complejos cambios. En cuanto a las escuelas, en meses pasados presentamos el Plan de la Escuela al Centro y el Programa de Escuelas al 100. En cuanto a los maestros, hemos planteado las estrategias de evaluación, de formación continua y de desarrollo profesional docente. Sabemos bien que a lo largo de los últimos meses los procesos de evaluación han cobrado una gran relevancia pública por las complejidades de su implementación. Y es precisamente por ello que, en pleno respeto, por supuesto, de la autonomía constitucional del INE, pero trabajando de manera conjunta y coordinada, tanto el INE como la Secretaría de Educación Pública, estamos en un proceso de revisión de estos procesos de evaluación para poder mejorar y tener una evaluación mucho más útil
y que responda a las necesidades de las diversas regiones del país y de los maestros de México. Todas estas acciones son parte de un esfuerzo integral que representa la reforma educativa. Sin embargo, era claro que faltaba un documento o faltaba una integración coherente de todas estas piezas. Es decir, faltaba tener formalmente lo que se llama un modelo educativo. Y es precisamente en este contexto, y después de muchos meses de un arduo trabajo, y aquí quiero aprovechar para felicitar al equipo de la Secretaría de Educación Pública, de manera central el trabajo de los subsecretarios Javier Treviño y Rodolfo Tuirán, de Elisa Bonilla, que ha hecho un extraordinario trabajo en todo lo que el día de hoy vamos a presentar, del subsecretario Otto Granados y de todo el equipo de la Secretaría de Educación Pública, es que en ese contexto se ha trabajado para hoy poder cumplir lo que es un mandato de ley. El mandato del artículo 12º transitorio de la Ley General de Educación, que mandata hacer una revisión y actualización del modelo educativo. Es decir, lo que hoy estamos presentando es un mandato de la reforma educativa y es un paso más para poder continuar y avanzar en la reforma y en la transformación de la educación. El día de hoy estamos presentando y haciendo públicos 3 documentos. Permítanme, de la manera más breve posible, explicarles el contenido de cada uno de ellos. El primero de estos documentos se llama Los fines de la educación. Partiendo del artículo 3º constitucional, explica de manera breve, y es parte central del objetivo de este documento que sea breve, explica qué mexicanas y mexicanos queremos formar. Ciudadanos con valores, informados y responsables, que participan en la vida social, económica y política de México, así como personas capaces de lograr su desarrollo personal, laboral y familiar. Asimismo, este documento nos permite contar, por primera vez en la historia de México, con una síntesis de los logros de aprendizaje esperados para cada niño, niña y joven a lo largo de su trayecto escolar en 7 ámbitos distintos del aprendizaje. El primero, en lenguaje y comunicación; el segundo, pensamiento crítico y reflexivo; el tercero, convivencia y colaboración; el cuarto, desarrollo físico y emocional; el quinto, México y el mundo; el sexto, arte y cultura; y el séptimo, medio ambiente. Además de explicar claramente nuestra visión sobre los mexicanos que queremos formar con el nuevo modelo educativo, este documento ofrece una guía para orientar mejor los esfuerzos de maestros, padres de familia, estudiantes, autoridades educativas y la sociedad en general, es decir, en la tarea diaria de educar a nuestros niños y a nuestros jóvenes. El segundo documento que hoy damos a conocer articula en 5 ejes el planteamiento pedagógico de la reforma educativa. Este esfuerzo, por supuesto, tomó en cuenta los resultados de las consultas que se realizaron durante el año 2014, que incluyó 18 foros regionales, 3 foros nacionales y que sumó más de 28,000 participantes y cerca de 15,000 documentos con diversos planteamientos. A partir de estos foros es que se construyó lo que hoy presentamos como el modelo educativo 2016. Este modelo parte de una premisa elemental, pero que hay que reconocer que en nuestro país no se había cumplido: velar por el derecho de los niños y jóvenes a una educación de calidad. Y por ello, los estudiantes son el corazón de este nuevo modelo educativo. A partir de este planteamiento, el primer eje son las escuelas. El modelo reconoce a los planteles como el espacio en donde deben de converger los esfuerzos de todos los componentes del sistema educativo. Es en la escuela donde se encuentran los estudiantes y donde se realiza el proceso educativo. El modelo anterior estaba organizado de manera vertical y centralizada en torno a la idea
de que hay un solo sistema de organización idóneo para todas las escuelas. Es decir, no reconocía las particularidades de cada comunidad escolar y suponía que todos debían de trabajar y participar de un conjunto único de lineamientos. Por ello, el nuevo modelo pone a la escuela en el centro del sistema educativo para transitar gradualmente hacia un sistema más horizontal que fortalezca las comunidades escolares. Poner a la escuela en el centro del sistema educativo significa, sí, que las escuelas tengan mayor autonomía de gestión a través de las decisiones que tomen los consejos técnicos escolares, es decir, el espacio en donde se reúne el director con los maestros de sus escuelas, y el fortalecimiento de los consejos escolares de participación social, que es el instrumento en donde se involucran los padres de familia en las decisiones de las escuelas. Significa también dar asistencia, acompañamiento y supervisión pedagógica para que la escuela pueda ejercer la autonomía en beneficio de sus alumnos. Significa también materiales educativos suficientes, diversos y adecuados para las necesidades de los estudiantes. Significa una infraestructura escolar digna, segura y accesible, así como equipamiento adecuado para todos los alumnos. Significa también menos carga burocrática para los maestros, para que ellos se puedan concentrar en lo esencial, la enseñanza de sus estudiantes. El segundo eje del modelo son los contenidos educativos. No me voy a detener en este punto, ya que es la materia del tercer documento que vamos a presentar y que estaré explicando en un momento más. El tercer eje del modelo son los maestros. El maestro es concebido como un profesional centrado en el aprendizaje de sus alumnos, comprometido con la mejora constante de su práctica y capaz de adaptar de manera creativa el currículum a su contexto específico. Para lograrlo, el modelo educativo plantea la construcción de un sistema de desarrollo profesional basado en el mérito, anclado en una formación inicial fortalecida tanto en las escuelas normales como en las universidades, y con procesos de evaluación que permitan ofrecer una formación continua, pertinente, útil y hecha a la medida de las necesidades de las maestras y los maestros. El cuarto eje del modelo es la inclusión y la equidad, dos principios básicos que deben de conducir el funcionamiento del sistema educativo. Esto significa que cada uno de sus componentes debe apegarse a estos principios, desde la infraestructura y el equipamiento hasta el currículo y los materiales educativos, pasando por la formación docente, la gestión escolar y así como la normatividad y el propio presupuesto. El modelo da prioridad al acceso y a la permanencia en el sistema educativo de quienes se encuentran en situaciones de desventaja, particularmente en escuelas indígenas, multigrado y aquellas con las mayores carencias. Además, la escuela debe de ser un espacio libre de discriminación, ya sea por género, etnia, discapacidad o cualquier otro motivo. La escuela debe de valorar la diversidad y debe de procurar la inclusión educativa de todos, absolutamente todos los alumnos, independientemente de su condición. Por último, el quinto eje de este modelo educativo es la gobernanza del sistema educativo. El nuevo modelo plantea una gobernanza mucho más efectiva, en la que la pluralidad de actores que hoy participamos en el sistema educativo tiene responsabilidades claras y que permite una coordinación para lograr una gestión y resultados eficientes y eficaces, que es lo que requiere y demandan los alumnos y los maestros de México. La implementación de este modelo educativo será un proceso a desarrollar gradualmente, de manera participativa y con la flexibilidad necesaria para tomar en cuenta la gran diversidad que caracteriza a nuestro país. Finalmente, el tercer documento que hoy presentamos es la propuesta curricular para la educación obligatoria, es decir,
la educación básica y la educación media superior. A partir del progreso tecnológico y la globalización, la velocidad a la que se genera el conocimiento ha aumentado de manera vertiginosa. Y por lo mismo hay que reconocer que la escuela ha dejado de ser el único lugar en donde se puede aprender. Por ello, es prioritario que la educación ofrezca a los estudiantes prácticas y conocimientos que les permitan aprender a aprender a lo largo de la vida y poder construir un proyecto de vida digno y próspero. Como dijo el psicólogo Herbert Guerrero, el analfabeto de mañana no será el hombre que no sabe leer, sino el que no ha aprendido la manera de aprender. Por ello, partiendo de un enfoque humanista y tomando en cuenta los avances de las ciencias de la educación, esta nueva propuesta curricular se centra en el estudiante y en sus aprendizajes. Incluye una mejor selección de contenidos con un nuevo énfasis en el desarrollo de valores y de habilidades socioemocionales. Además, propone una mejor articulación de los contenidos de toda la educación obligatoria, desde el preescolar hasta la educación media superior. En este sentido, la propuesta curricular para la educación básica se estructura de la siguiente manera. Primero, los aprendizajes clave. Esta propuesta curricular se concentra en el desarrollo de aprendizajes clave, es decir, aquellos que permiten seguir aprendiendo constantemente a lo largo de la vida. Y están estructurados en 3 áreas. Lenguaje y comunicación, que es por supuesto la enseñanza del español o de alguna otra lengua materna en caso de tenerse, pero donde además se le dará e incluye una concentración muy importante a la enseñanza del idioma inglés y de las tecnologías de la información. El segundo es el pensamiento matemático, pensamiento lógico y matemático, y el tercero es la exploración y comprensión del mundo natural y social, que incluye la formación cívica y ética. En segundo lugar, la propuesta incorpora al currículo actividades que promueven el desarrollo personal y social de los alumnos, como las actividades artísticas, culturales y deportivas, así como aquellas que les enseñan a regular sus emociones y desarrollar valores para la convivencia. Hoy sabemos que las habilidades socioemocionales son fundamentales no solamente para el desarrollo personal y la convivencia, sino para el propio aprendizaje, y por eso proponemos incorporarlas como parte del currículo. En tercer lugar, dentro de esta propuesta, las escuelas podrán adaptar una parte del currículum a sus necesidades y contextos particulares. Esto les permitirá profundizar en aprendizajes clave o bien incorporar otros conocimientos como ajedrez, educación financiera, robótica, contenidos regionales o proyectos de impacto social para su comunidad. En el caso de la educación media superior, es importante destacar su enorme diversidad. Cuenta con 33 subsistemas distintos, lo cual ha generado desafíos como la ausencia de un perfil del egresado o la falta de equivalencias curriculares entre sus subsistemas. Por ello, con esta nueva propuesta curricular, hemos definido un perfil de egreso para la educación media superior por primera vez en México, y mejoraremos la organización de los contenidos en los distintos subsistemas. Esto nos va a permitir que para todos los jóvenes, independientemente del lugar en el que viven y en la escuela en la que estudian, logren los aprendizajes esperados de este nivel educativo. Los 3 documentos que acabo de describir están ya a disposición de la ciudadanía para su consulta y descarga en la página de internet www.gov.mx, Modelo Educativo 2016. Con la presentación de estos documentos, el día de hoy damos inicio a un amplio proceso de análisis, discusión y debate sobre el modelo educativo para el siglo XXI.
Este proceso de consulta en muchos aspectos será inédito. Lo más importante es que serán incluidos los maestros y las escuelas del país. Los documentos que hoy presentamos serán analizados en las sesiones que tengan los consejos técnicos escolares previo al inicio del ciclo escolar, así como en las academias de educación media superior. Este proceso, como además lo mandata la ley, incluirá también en estos foros de consulta a los padres de familia, a pedagogos, académicos, a expertos, por supuesto a las autoridades educativas locales, al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, a organizaciones de la sociedad civil, al Congreso de la Unión a través de las comisiones de educación, al sector privado a través de sus cámaras y, por supuesto, al Sindicato Nacional de Trabajadores para la Educación y a todo el magisterio y los maestros de México. Pero además, muchas gracias. Pero además, este proceso va a incluir a toda la sociedad que decida participar. Estos foros se iniciarán la próxima semana e iniciarán con una reunión con todos los gobernadores y las autoridades educativas del país en una CONAGO educativa que será el próximo martes 26 de julio, aquí mismo en la Secretaría de Educación Pública, y agradezco al señor gobernador del estado de Oaxaca y presidente de la CONAGO la disposición para poder realizar esta reunión e iniciar estos foros con esta importante reunión entre las autoridades educativas. Tendremos foros cada semana y concluirá este primer proceso de análisis el 29 de agosto. El calendario completo se podrá consultar en la página que di a conocer hace unos momentos. Y como decía, todos los interesados podrán participar porque la consulta también estará en línea en la página que acabo de anunciar. Esta será una consulta abierta y plural que nos permitirá construir entre todos el modelo educativo de los mexicanos, el modelo educativo que necesitamos para el siglo XXI. La Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Coordinación, que tiene a su titular a Otto Granados, será la encargada de tener una secretaría técnica para poder recoger toda la información que se vierta en estos foros de análisis y de debate. Y vamos a contar con la ayuda para el procesamiento de toda esta información y garantizar que se tomarán en cuenta todas las propuestas. Tendremos para ello la ayuda del CIDE. Quiero agradecer y reconocer a su director, a Sergio López Ayón, por esta participación del CIDE, que una vez más participa en un proceso de ayuda en la construcción de instituciones en nuestro país. Este equipo estará dirigido por la doctora Blanca Heredia y todo el equipo de especialistas en materia educativa que tiene el CIDE, a quienes también quiero agradecer el que participen y nos ayuden a procesar esta información y poderlo hacer con plena transparencia y confianza a todos quienes participen en estos foros. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Blanca. A partir de que terminemos de hacer este análisis sobre los diversos puntos de vista que se viertan en estos foros, procesaremos la información y construiremos y tendremos hacia finales de este año las propuestas definitivas tanto del modelo educativo como de la propuesta curricular. Y a partir de ese momento empezará un proceso para poder hacer los nuevos libros de texto, para poder hacer los nuevos planes y programas de estudio y, por supuesto, para iniciar la capacitación de todas las maestras y maestros para que conozcan a detalle esta nueva propuesta. Por supuesto, esto también tendrá que ser incluido en los nuevos programas para la formación inicial, tanto en las escuelas normales como en las universidades, y además tengo que decir que todos estos cambios serán con pleno apego y pleno respeto a los derechos de los trabajadores de la educación. El objetivo es que estos cambios
puedan entrar en vigor en el ciclo escolar 2018-2019, que será el último que le toque inaugurar al presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Este es un proceso que debemos de llevar con todo el cuidado que debe de ser. Hoy está la propuesta, vendrán los foros de discusión y de análisis, después presentar las propuestas finales, a partir de ello construir los nuevos materiales educativos, los planes y programas, la capacitación a los maestros, y que cuando esto entre en vigor en el ciclo escolar 2018-2019 esté sólido, esté enraizado en las escuelas, en los maestros, y nos permita dar un paso muy firme en el cambio que requiere México. Señoras y señores, hoy nos encontramos en un momento decisivo. La reforma educativa nos da una oportunidad que pocas veces tiene un país en su historia: transformar de fondo la educación de nuestro país. La reforma nos da los instrumentos para fortalecer a las escuelas, para preparar mejor a nuestros maestros y para contar con los mejores contenidos educativos que permita a todos los niños, niñas y jóvenes tener una educación de calidad, independientemente de su condición u origen. El modelo educativo que hoy presentamos nos servirá para orientar las políticas, las estrategias y las prácticas en la educación. Esto no significa partir de cero. Este modelo retoma lo que funciona, pero mejora lo que necesitamos mejorar y profundizar para sistematizar todo en un diseño coherente para un proyecto educativo del siglo XXI. Este modelo tiene la flexibilidad necesaria para adaptarse a la gran diversidad de condiciones que existen en nuestro país y asegurar la inclusión de todas las personas que son parte del sistema educativo. En la historia del mundo, las naciones que han logrado prosperar lo han hecho a través de la educación. No hay atajos ni soluciones fáciles. Por eso, hoy los invito a que juntos hagamos realidad este gran sueño educativo. El sueño de que la educación pueda transformar la vida de cada uno de los niños, las niñas y los jóvenes de México, y que transformando su vida puedan transformar la vida de sus familias y transformar la vida de sus comunidades, y así transformar la vida de México. Los invito a que juntos hagamos realidad el sueño de tener una educación de calidad que sea el eje del proyecto de país para el siglo XXI, que nos permita ser un país competitivo en el mundo internacional y que nos permita superar de una vez por todas la desigualdad, la pobreza, y que sea a través de la educación como podamos construir un país más libre, más justo y más próspero. Muchas gracias a todos. Agradeciendo esta intervención, corresponde el uso de la palabra al doctor Sergio López Ayllón, director general del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Maestro Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública, distinguida y distinguidos miembros del Presidium, maestras y maestros, señoras y señores. La reforma educativa es la gran apuesta para el futuro del país. Es la reforma que, de lograr sus objetivos, permitirá un crecimiento sustentable, una mejor calidad de vida para los mexicanos y combatir de fondo los grandes males nacionales: la inequidad, la impunidad y la ignorancia. Hasta ahora, las políticas públicas derivadas de la reforma se han concentrado en la evaluación para, a través de ella,
mejorar la calidad de nuestras y nuestros maestros y asegurarles un desarrollo profesional, una carrera magisterial basada en el conocimiento, el mérito y el trabajo, y no en las prebendas y los privilegios. La evaluación es una condición necesaria, pero no suficiente. La otra pieza central de la reforma tiene que ver con el contenido sustantivo, la orientación valorativa y la visión estratégica de la educación. Esto es lo que implica el nuevo modelo educativo y la propuesta curricular para la educación obligatoria. En efecto, un modelo educativo contiene, en esencia, 3 elementos: la definición del egresado que se quiere formar, el conjunto de conocimientos y habilidades que se requieren para ello y el cómo enseñarlo para asegurar que las escuelas formen efectivamente a los alumnos. En breve, el qué, el para qué y el cómo de la educación nacional. Por ello, no puedo sino subrayar la importancia del modelo educativo. Este contiene el germen de la sociedad a la que aspiramos. Por ello, tiene que ser el resultado de un amplio debate que permita incorporar la pluralidad de nuestra sociedad y la diversidad de nuestro país. Tenemos que construir un modelo educativo que integre las posiciones y puntos de vista de los diversos sectores de la sociedad mexicana, así como de todos y cada uno de los agentes y organizaciones que intervienen centralmente en la operación del sistema educativo nacional. El modelo educativo no puede ser monopolio de nadie, sino un bien colectivo, producto del diálogo y de una visión compartida de los ciudadanos que queremos para el siglo XXI. Por ello, celebro el anuncio de una amplia consulta que permitirá enriquecer, ampliar y fortalecer lo que hoy se está dando a conocer. El CIDE es un centro público de investigación del sistema CONACYT. Una de sus misiones es contribuir, a través de la generación de conocimiento y el rigor científico, al mejor diseño posible de las políticas públicas. Por ello, nos sentimos muy honrados de haber sido invitados por la Secretaría de Educación Pública para que, mediante un convenio de colaboración, acompañemos técnicamente el proceso de consulta. A través del Programa Interdisciplinario sobre Educación y Política Educativa, el CIDE diseñará una metodología que permitirá recoger puntualmente, ordenar y sistematizar todas las propuestas y recomendaciones de los diversos actores que habrán de participar en el proceso. El producto será un documento que tendrá 2 propósitos centrales. El primero, dar cabal cuenta de las aportaciones recibidas, y el segundo, sistematizar la información para facilitar la toma de decisiones, tarea que corresponderá a la Secretaría de Educación Pública. Asumimos esta tarea, señor secretario, con enorme sentido de responsabilidad y, como en procesos similares de acompañamiento técnico en los que ha participado el CIDE, daremos lo mejor de nuestros esfuerzos para que, con el profesionalismo y rigor técnico que nos define, logremos contribuir a una educación de calidad para todos los mexicanos. Muchas gracias. Acto seguido, el licenciado Carlos Mancera Corcuera, presidente del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación, dirigirá un mensaje. Maestro Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública, distinguidas y distinguidos miembros del Presidium, señoras y señores, es un honor participar en esta ceremonia con la representación del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación. El Consejo fue creado por ley, sirve como instancia nacional de consulta y colaboración para la educación básica. Se trata de un órgano colegiado
plural, integrado por representantes de las regiones del país, de los consejos estatales de participación social en la educación, de las asociaciones de padres de familia, de maestros, investigadores, de organizaciones de la sociedad civil y del sector empresarial, así como del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Entre sus funciones está la de opinar en planes y programas de estudio y temas relacionados con el sistema educativo nacional. Asimismo, le corresponde formular propuestas que fortalezcan y alienten la participación y el compromiso familiar y social en la mejora del logro educativo. La presentación de modelo educativo y propuesta curricular que hoy se lleva a cabo es un paso trascendente en la ruta de la reforma educativa. Esta tiene como objetivo fortalecer nuestra educación pública, laica, gratuita y de calidad para todos los niños y jóvenes mexicanos. Representa la oportunidad de formar mejores seres humanos y de construir una sociedad más justa. El artículo 3 constitucional ordena que la educación sea integral a fin de desarrollar armónicamente las potencialidades del ser humano. Esa formación debe responder a los requerimientos de cada época. Lo que antaño nos permitió construir la educación nacional, hoy debe ser enriquecido y adecuado para responder a los retos del presente y del futuro previsible. Gracias a los avances logrados por la educación, hoy nuestra conciencia colectiva reconoce mejor los valores de la diversidad y la democracia, así como la importancia de procurar la equidad, de ejercer plenamente las libertades y de respetar cabalmente los derechos humanos. En otro sentido, la educación enfrenta los nuevos retos derivados de las transformaciones sociales, políticas y económicas, del cambio tecnológico acelerado y del fenómeno de la globalización. La velocidad con que se desarrolla el conocimiento hace necesarias mayores capacidades, así como una mayor creatividad para que las personas funcionen en entornos cambiantes. Hoy no basta con adquirir y memorizar información. Es necesario saber acceder al conocimiento y profundizar en aquello que se requiera a lo largo de la vida. Todo ello exige un planteamiento renovado que permita asegurar la vigencia de la educación que imparte el Estado. No se trata de cambiar por cambiar, sino de afianzar los valores que como sociedad asumimos para fortalecer el respeto a nosotros mismos y a los demás, el sentido del deber y de la responsabilidad, para favorecer la capacidad de cooperación y la de mirar por el interés de todos. En experiencias pasadas ha quedado demostrado que los cambios en los planes y programas de estudio tienen alcances muy limitados si no forman parte de un modelo educativo que impulse la transformación de las escuelas y el trabajo de los maestros. Por ello me provoca el mayor entusiasmo la tarea que en el CONAPACE habremos de realizar para ofrecer opiniones sobre el modelo educativo y la propuesta curricular que habrá de materializarse en el salón de clases. Desde ahora es posible avanzar la opinión de que el postulado de la escuela al centro, como la unidad funcional básica del sistema educativo, tiene un alto significado. Es en la escuela donde se producen las prácticas educativas, donde los maestros ponen en juego sus capacidades profesionales y donde se concreta el currículum en beneficio del aprendizaje. Los padres de familia y los demás actores que colaboren en los consejos escolares de participación social podrán encontrar mayores posibilidades de ayudar en la medida en que la escuela tenga espacios de reflexión y decisión que lo faciliten. Una escuela que abre espacios de discusión crea un entorno fecundo para dar vigencia a los fines de la educación. Convivencia, creatividad, responsabilidad, trabajo en equipo, argumentación razonada y crítica constructiva son todas capacidades del siglo XXI que no se aprenden por prescripción o por memorización. Todas deben ser modeladas y vividas en la escuela. Exigen de maestros comprometidos y respaldados por la confianza y los apoyos. Su buen desempeño en la escuela requiere de un esfuerzo de formación continua que sirva para atender la diversidad de los alumnos y hacer efectivos los aprendizajes.
La escuela al centro, con mayores márgenes de autonomía, crea condiciones para que la educación adquiera más pertinencia en relación con los muy diversos requerimientos y entornos de los alumnos. Un aspecto importante de la propuesta curricular deberá consistir en asegurar que los aprendizajes de interés general puedan ser enriquecidos y alcancen mayor profundidad con la aportación de los saberes que hay en las regiones y comunidades de un país tan diverso como el nuestro. En esta compleja tarea, los consejos escolares de participación social servirán para ayudar a definir el rumbo de las escuelas, ser un apoyo que facilite el quehacer de los maestros para que la educación de los alumnos sea una tarea en que escuela y hogar se refuercen mutuamente. En el CONAPACE habremos de asumir con plena responsabilidad la delicada tarea que tenemos de construir opinión sobre los planes y programas de estudio. Asimismo, habremos de armonizar nuestro trabajo con las muy diversas formas de consulta y discusión que de manera natural se generan en un planteamiento tan relevante y de largo plazo como el que hoy se nos presenta. Celebro que la Secretaría de Educación Pública abra un espacio y un amplio proceso de consulta que llegue a cada escuela. Dará la oportunidad de reflexionar sobre los fines de la educación y la tarea que a maestros, padres de familia y a cada uno de nosotros compete para contribuir a esta causa nacional. Muchas gracias. Escuchemos ahora la intervención de la maestra Silvia Irene Schmelkes del Valle, consejera presidenta del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Señor secretario de Educación Pública Aurelio Nuño, honorables miembros del Presidium, señoras y señores, hoy se presenta el nuevo modelo educativo 2016, parte integral de la reforma educativa en marcha desde 2013. Es un modelo cuyo pilar fundamental es pedagógico, pero que integra los diversos componentes de la reforma en una visión sistémica que da sentido a cada uno. La escuela, que se coloca en el centro del sistema educativo como el sitio digno donde debe tener lugar el hecho educativo. Y porque lo que no ocurre en la escuela y en el aula no ocurre en educación. Los maestros, cuyo papel es esencial y cuya preparación es clave para lograr los fines de la educación que hoy se plantean. Su formación inicial, los procesos de evaluación y del servicio profesional docente, las oportunidades de formación continua. La supervisión y el acompañamiento pedagógico del director a los docentes, que constituye el canal a través del cual el sistema educativo se relaciona con la escuela y con su personal y les brinda los apoyos pedagógicos necesarios para la mejora continua. También es parte del modelo planteado la gobernanza del sistema educativo y especialmente la coordinación entre ámbitos de gobierno desde un espíritu federalista, así como la relación interinstitucional con las organizaciones de los maestros, con las de los padres de familia, con el INEE y con el Poder Legislativo. La mención que se hace del INEE en el modelo de gobernanza coloca su atribución de evaluar la calidad, el desempeño y los resultados del sistema educativo nacional en la educación obligatoria como una contribución sustancial a su mejora. Se hace referencia a la necesidad de que las evaluaciones se traduzcan en medidas de política pública eficaces y tendientes a elevar la calidad de la educación en estrecha colaboración entre el Instituto y la autoridad educativa. Ello coincide de lleno con la misión del Instituto. El modelo educativo que hoy se hace público se ha venido definiendo a lo largo de los últimos 3 años a partir de un amplio proceso de consulta con el magisterio y con la sociedad en general. Hoy se presenta como una propuesta completa que integra los aportes anteriores, pero que sigue abierta a la discusión y a la consulta. Esto hay que celebrarlo.
la definición de los ciudadanos que queremos formar para el país que deseamos construir debe ser fruto de un amplio consenso social. Destaco de la propuesta curricular que se presenta 5 aspectos que constituyen, desde mi punto de vista, pilares clave que habrá que enriquecer en la consulta que hoy se abre, pero que desde mi punto de vista hay que conservar. El primero es los fines que se plantean. Se nos hace una propuesta de lo que todos debemos buscar con la educación obligatoria, del ciudadano que queremos formar. Implícita en esta definición está el modelo de país que deseamos, al que la educación debe aportar. Es el norte que requerimos todos los que trabajamos en educación. Todos deberemos preguntarnos diariamente cómo estamos contribuyendo a su logro. La propuesta que se nos hace es integral y profundamente humanista, mira de frente los retos del siglo XXI y se basa en el artículo 3 constitucional, que establece que el sistema educativo debe desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano. El segundo aspecto, los ámbitos que atraviesan los niveles de la educación obligatoria. La propuesta toma en cuenta claramente que la educación del siglo XXI no debe ya enfatizar la transmisión de conocimientos, que son muchos, que no caben en ningún currículum, que cambian y aumentan rápidamente y que se encuentran además fácilmente disponibles, sino que más bien hay que ocuparnos del desarrollo de la competencia para acceder a ellos. Se trata ahora de aprender a aprender. Y yo añadiría que habrá que aprender también el gusto por aprender. Asimismo, recoge la necesidad de atender desde la educación el desarrollo de habilidades básicas y superiores de pensamiento, de competencias clave para el crecimiento humano, así como el desarrollo valoral, ámbitos que en su conjunto atienden a la integralidad del estudiante. El lenguaje y la comunicación, el pensamiento crítico y reflexivo, que es un área clave para el desarrollo de sujetos creativos y ciudadanos participativos. Los valores, la convivencia y la colaboración, que son exigencia fundamental de la sociedad al sistema educativo. El desarrollo físico y emocional, México y el mundo, el arte y la cultura, así como también el medio ambiente, reto central de nuestra época. Sin duda, son al menos estos ámbitos propuestos los que deberán ser objetos de aprendizaje y la enseñanza deberá priorizar su desarrollo. Tercero, la autonomía curricular. Quiero resaltar el hecho de que es la primera vez que en México se expresa este concepto. La autonomía curricular significa que el sistema educativo mexicano reconoce y valora la diversidad que nos caracteriza como país y que encuentra en ella una riqueza. Los planes y programas de estudio siempre han estado sobrecargados de contenidos y los maestros de un México diverso se han visto en la necesidad de cubrirlos sin tener la oportunidad de responder educativamente a las características y necesidades de su entorno, ni de innovar en los contenidos y en la metodología de la enseñanza para propiciar una mayor relevancia de los aprendizajes. Esto ahora parece cambiar radicalmente. Se definen aprendizajes clave cuyo logro debe aplicarse a nivel nacional, pero se deja un amplio espacio para que los docentes, reconocidos como los profesionales de la educación que son, tengan la posibilidad de generar contenidos y procesos pedagógicos que se adapten a las características culturales de su entorno, enfrenten con innovaciones las diversas problemáticas que requieren de atención educativa y que difieren de escuela a escuela, y tengan en cuenta las características de su grupo de alumnos. Yo califico la introducción de este concepto en el léxico educativo del país como una innovación verdaderamente esperanzadora y tengo la certeza de que su funcionamiento requerirá de todo el apoyo en materiales, acompañamiento y formación de parte de las instancias capaces de procurarlo. La innovación en la escuela y en el aula, realizada por profesionales de la educación, sin duda generará un conjunto de experiencias valiosas y diversas que fertilizarán el sistema educativo.
quiero felicitar a la Secretaría de Educación Pública de manera especial por este gran acierto. El cuarto aspecto que quisiera resaltar es la importancia que se otorga a la inclusión y a la equidad. Ello es central, porque solamente procurando intencionalmente la equidad desde el aula y la escuela y desde el sistema educativo mismo, será posible lograr que todos los niños, niñas y jóvenes encuentren satisfecho el derecho a una educación de calidad. El sistema educativo mexicano es altamente desigual. Las evaluaciones que ha venido haciendo el Instituto, tanto del logro educativo de alumnos como de condiciones de las escuelas y de la orientación del gasto educativo, muestran que este es uno de nuestros problemas fundamentales. El reconocimiento y atención a la diversidad del país es ya un paso en el sentido correcto que habrá de complementarse con otras medidas sistémicas que busquen apoyar más a quienes más lo necesitan. Y el quinto aspecto que quisiera resaltar es el explícito reconocimiento de la necesidad de dominar la lengua materna desde preescolar hasta media superior y desde su forma oral hasta la escritura. El fortalecimiento de las lenguas que se hablan en el país es parte del reconocimiento y valoración de nuestra diversidad como lo que nos distingue, nos da identidad y nos proporciona la riqueza de ser mexicanos. Las lenguas son vehículo para nombrar la cultura. Al fortalecerlas se vigorizan también las múltiples culturas que forman parte de este México y que nos enriquecen a todos. Desde luego, todos tendrán que dominar cabalmente el español al concluir la educación obligatoria y también todos irán aprendiendo el inglés como segunda o tercera lengua hasta comunicarse en esta lengua con fluidez y naturalidad al término de la educación media superior. Hay muchos otros aspectos de esta propuesta que son de enorme valor. Hay que leerla con detalle, valorarla, discutirla, enriquecerla y ojalá consensarla. El INEE por lo pronto se compromete a analizar la conciencia. De ello dependerá la pertinencia de las evaluaciones que realicemos, no solo las del logro de alumnos, sino las de las condiciones de la oferta educativa y las de políticas y programas educativos. Dado que también es atribución del INEE evaluar el diseño e implementación del currículum, nos alistamos a preparar un cercano seguimiento de su inmediato desarrollo y de su puesta en práctica a fin de aportar elementos para su mejora continua. Reconocemos que este es un primer paso y que queda aún mucho por hacer. Después de someter esta propuesta a una amplia consulta, habrá que afinarla, alistar los materiales, transformar la formación inicial y continua de los docentes y preparar las áreas de supervisión y a los asesores técnico-pedagógicos para realizar un trabajo bajo el principio de la escuela al centro. Esta es la ruta de la reforma educativa, claramente pedagógica, que está en marcha. A nombre de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, me permito reconocer a la Secretaría de Educación Pública y a los equipos que trabajaron en la definición del modelo educativo por esta excelente propuesta. Especialmente celebro que ésta vaya a ser sometida al escrutinio social y especializado, porque sin duda ello permitirá no solo mejorarla, sino generar el compromiso que se requiere para alcanzar lo que se propone. Y cito el propósito: la formación de ciudadanos libres, participativos, responsables e informados, capaces de ejercer y defender sus derechos, que participen activamente en la vida social, económica y política de México. Enhorabuena y muchas gracias. Tiene ahora el uso de la palabra el maestro Juan Díaz de la Torre, presidente del Consejo General Sindical del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Muchas gracias. Muy buenos días a todas, a todos. Saludo con aprecio, con respeto. Maestro Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública. Muy
muy distinguidos integrantes de la mesa del Presidium, señoras y señores todos, representantes del sector público, privado y social, señores de los medios de comunicación. La misión fundacional de hace 73 años e irrenunciable del CENTE, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, es impulsar desde nuestro ámbito de competencia una educación pública de calidad con estricto apego al contenido filosófico del tercero constitucional. Por ello, señor secretario, nuestra principal coincidencia con la propuesta de este modelo educativo está sustentada en mandatos constitucionales. Legisladores que aquí mismo están presentes y que son responsables de esa legislación, como el senador Romero Hicks. Un rasgo indudable de este tiempo es la importancia sin precedentes que adquiere el saber científico. Son claras las tendencias que indican que ingresamos a la era del conocimiento. De hecho, todos los sistemas, incluyendo el educativo, descansan sobre una base de conocimientos que dependen de la construcción social y de su dinamismo global. Como un gremio profundamente comprometido con los principios humanistas, pondremos énfasis de que el nuevo modelo educativo se asegure la formación de los valores relacionados con el fortalecimiento de la convivencia humana, el respeto de la dignidad de las personas y de la diversidad cultural, así como la inclusión, la igualdad de derechos y sobre todo de oportunidades. Una sociedad del conocimiento se perfila como una forma social superadora de inequidades, a condición de que el conocimiento sea un bien que esté disponible para todos. Esta es la clave de la nueva sociedad, mucho conocimiento al alcance de todos y distribuido de tal manera que garantice la igualdad de oportunidades. La profundidad del cambio social que tiene lugar actualmente nos obliga, sí, como ya se ha dicho aquí, a reformular las preguntas básicas sobre los fines de la educación, el tipo de ciudadano que deseamos formar y sobre quienes asumen la responsabilidad de formar a las nuevas generaciones, sobre el legado cultural, qué valores y qué sociedad deseamos construir. Ahora que el país tiene un nuevo andamiaje institucional y un conjunto de leyes que hacen posible la transformación del sistema educativo nacional, permitirá hacer frente a los desafíos que México enfrenta, entre ellos que las comunidades educativas se constituyan como un factor de cohesión social, de estabilidad y de gobernanza. La educación de calidad nos ayudará a recobrar el dinamismo económico, escalar a niveles superiores de bienestar social y consolidar una sociedad más justa y segura, así como aprovechar las ventajas y las oportunidades que nos presenta la globalización. La educación pública es un medio esencial para alcanzar estos objetivos, particularmente para enseñar un conjunto de competencias, desarrollar los valores y contribuir a la formación de la personalidad de los educandos, enfatizar sobre sus aprendizajes, construir una identidad tolerante e incluyente, respetuosa con las diferencias de género, raza u origen étnico, afianzar una responsabilidad y solidaridad con el medio ambiente a través de una actitud proactiva de todos los actores que inciden en este hecho educativo. Al igual que lo hemos hecho a lo largo de nuestra historia gremial, el Magisterio está decidido a contribuir a la transformación del sistema educativo, al fortalecimiento de la educación y la escuela pública de calidad para todos, para que ésta vuelva a ser lo que ya fue, un factor de movilidad y de justicia social, y se convierta en la base del desarrollo nacional que brinde un horizonte de oportunidades y un mejor futuro para millones y millones de mexicanos. El nuevo modelo educativo debe convertirse en el instrumento de cambio para lograr una educación que sea capaz de promover el desarrollo integral del país, una economía pujante con bienestar para todos los mexicanos, con mejor distribución del ingreso y una sociedad con menos pobreza y marginación, donde la convivencia armónica, la legalidad y el Estado de Derecho se fortalezcan desde la base de una plena ciudadanía que asume a cabalidad no solo sus derechos, sino también sus responsabilidades. ¿Qué acaso tenemos derecho
a dejar desbordar, como está sucediendo exaltadamente, el ejercicio de nuestros derechos sin llamarnos la atención sobre la obligación moral y ética de asumir con responsabilidad nuestras obligaciones como país y como individuos. Hoy que conocemos la propuesta del nuevo modelo educativo, en el sindicato nos comprometemos a realizar un análisis minucioso, a reflexionar sobre la filosofía, las teorías y enfoques pedagógicos que lo sustentan, así como enriquecer a sus conocimientos. Y no podría dejar de decir esto en tanto representante de los maestros. De la misma manera, como es nuestra obligación hacerlo, analizaremos los posibles impactos laborales y profesionales para demandar, si es el caso, el respeto irrestricto a los derechos de los trabajadores de la educación. En el CENTE asumimos a la educación como un proceso social. Por ello no es posible pensar en construir un modelo educativo a partir de una sola visión. Celebramos y saludamos esta convocatoria a la reflexión, porque la confección final del modelo educativo y el currículum para la educación básica y media superior no puede ni debe involucrar únicamente a un reducido grupo de planificadores, administradores o expertos, que a partir de una sola perspectiva suelen imponer una visión filosófica e ideológica específica al proceso educativo. Como lo ha expresado hoy mismo y en ocasiones anteriores el secretario de Educación, la propuesta presentada, si bien está terminada, no es definitiva. En el marco de las reflexiones que habrán de desarrollarse a nivel nacional, es indispensable la más amplia participación de los docentes, de los directivos, de los padres de familia, de las instituciones de la República, de las autoridades educativas, de las instituciones de educación superior y de los centros de investigación, así como las organizaciones de la sociedad civil realmente comprometidas con la educación y la escuela pública. Cada actor, desde el lugar que ocupa, debe asumir como un derecho y una responsabilidad participar en el cambio y, de acuerdo con su capacidad de propuesta pedagógica, sumarse a este proceso. En el CENTE, congruentes con nuestro origen y las causas que promovemos con base en los principios filosóficos del Tercero Constitucional, aspiramos a que la educación contribuya a desarrollar armónica e integralmente todas las facultades del ser humano para que esté en plenitud de participar exitosamente en la sociedad del siglo XXI, caracterizada por su complejidad y cambios constantes. El modelo educativo y el currículum deben sustentar la formación de un ciudadano con pensamiento libre, reflexivo, crítico y creativo, para de esa manera hacerse cargo de las consecuencias de sus acciones y de sus palabras, en otras palabras, el ejercicio pleno de la libertad. Desde esta perspectiva insistiremos en que más allá de la adquisición de competencias matemáticas, lectoras y científicas básicas, son indispensables los principios humanistas. Debemos asegurar la formación de los valores relacionados con el fortalecimiento de la convivencia humana, el respeto a la dignidad de las personas y de la diversidad cultural, así como la inclusión, la igualdad de derechos y de oportunidades. Un componente esencial para el éxito de todo modelo educativo es, desde luego, el desempeño profesional docente. Y una vez más reiteramos que la formación inicial, la formación continua y el desarrollo profesional debe ser un proceso integral, colaborativo, horizontal, continuo, sistemático y sistémico, a efecto de que los maestros estén en mejores condiciones para responder a las necesidades de sus alumnos. En consecuencia, tanto el sistema de formación inicial de docentes como los programas de formación continua y desarrollo profesional requieren ser coherentes, articulados y estar estrechamente vinculados al currículum que se defina para la educación obligatoria en básica y media superior. Si queremos garantizar el derecho humano a una educación de calidad con equidad de niñas y niños, adolescentes y jóvenes, es fundamental que el modelo educativo abarque todos los componentes y dimensiones, la estructura ocupacional, así como los recursos, materiales educativos, condiciones y las herramientas que el currículum demande, con el grado de idoneidad que además está establecido en el Tercero Constitucional. Conscientes de que para el funcionamiento y avance se requiere de una verdadera evaluación de todos los componentes del sistema educativo. Por esto seguiremos insistiendo en que la evaluación de los docentes debe ser integral, formativa, contextualizada
e incluir otras modalidades como la autoevaluación, la evaluación de colectivos, la evaluación de pares y la observación en el aula. Las pruebas estandarizadas que vienen de los años 70 solo evalúan el nivel de información elemental y cognitiva. Estas modalidades que acabo de señalar y sus instrumentos pueden y deben evaluar las otras áreas, a saber, las habilidades y las emocionales. Cuando las pruebas estandarizadas se diseñaron en los 70, la ciencia no tenía información suficiente sobre los otros tipos de inteligencia que hoy sabemos que existen, tales como la inteligencia emocional, la inteligencia social, es decir, las relaciones entre los seres humanos. Los maestros somos el principal motor de transformación del sistema educativo, pero no el único. Por ello siempre actuaremos con la responsabilidad profesional de nuestra vocación y compromiso con México. Con esta misma responsabilidad queremos convocar a todos los actores educativos a que vayamos a la consulta con generosidad verdadera, con transparencia, poniendo el interés de México y de su pueblo por encima de los intereses de los grupos o de los sectores. Nadie tiene derecho a convertir la educación de los mexicanos en campo de batallas ideológicas ni disputas políticas. Los principios, disposiciones y mandatos nuevamente contenidos en el tercero constitucional están fuera de toda disputa y marcan claramente que la educación es un derecho humano que debe tutelar el Estado y ha de ser gratuita, laica, de calidad y obligatoria. Que nadie pretenda entonces convertir esta consulta en el detonador de debates ya resueltos a lo largo de la historia de México. Vayamos a la construcción del nuevo modelo educativo, pensando siempre en el bien de la niñez y de la juventud, definiendo cómo construir el futuro nacional que anhelamos y que merecemos como sociedad y como país, de desarrollo, de crecimiento económico, con bienestar para todos, de convivencia social, armónica y de vida democrática, de respeto a la dignidad y a los derechos y libertades de cada mexicano. Finalmente, una vez más, quiero manifestar públicamente a nombre de mi gremio que compartimos las legítimas aspiraciones del Estado mexicano en materia de educación, contenidas tanto en la legislación educativa como en los rasgos generales de la propuesta del modelo educativo que hoy se nos ha presentado, porque reflejan nuestras demandas históricas. Le felicito, señor secretario, a usted y a su equipo, y aprovecho para felicitar porque me ha dado un gusto extraordinario escuchar a la maestra Silvia Smerkes en su exposición, porque de manera contundente refleja el pensamiento pedagógico que se expresa todos los días de nuestros compañeros maestros en las aulas. Y además, como buena maestra, yo creo que todos estaríamos de acuerdo que lo ha expresado y lo ha dicho desde el podio de manera didáctica y entendible para todos. Muchas felicidades, maestra. Sin embargo, es preciso reiterar que las leyes y el modelo educativo son necesarios, sí, pero no son suficientes si no se traducen en políticas públicas que obliguen a todos los involucrados a cumplir puntual y cabalmente lo establecido. Porque dejar la responsabilidad de transformar el sistema educativo solo a los maestros y en las limitadas condiciones de las escuelas no es justo, no es ético y sobre todo debemos advertir que no se cumplirían las expectativas que esta extraordinaria agenda ha generado en la población de nuestro país. En el sindicato reiteramos nuestra determinación de seguir participando proactivamente y contribuir con lo mejor que sabemos hacer, educar, educar y educar, para que el país logre un desarrollo sostenible con una efectiva justicia, equidad y bienestar social para todos los mexicanos. Muchas gracias por su atención. Finalmente, escucharemos el mensaje del gobernador del estado de Oaxaca y presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, licenciado Gabino Cue Monteagudo. Muchas gracias. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Con el aprecio y reconocimiento de siempre, saludo al maestro Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública del Gobierno de la República. Asimismo, con el reconocimiento a su tarea en favor de la educación, saludo al maestro Juan Díaz de la Torre, a la maestra Silvia Smerkes, saludo también a Carlos Mancera,
Saludo con afecto también al doctor Sergio López, así como también a todos los secretarios y titulares de educación de las diferentes entidades de la República que hoy nos acompañan, a nuestros amigos, dueños, concesionarios de la radio, la televisión y medios escritos que hoy nos acompañan, señoras y señores. Agradezco en todo lo que vale su amable invitación a este evento de enorme simbolismo para la educación pública de nuestro México, sobre todo en un momento histórico donde la educación pública, laica, gratuita y de calidad, se ha colocado en el centro de las prioridades de la República, como parte fundamental de las reformas estructurales que impulsa el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Por esta razón, en nombre de la gobernadora del Estado de Sonora, de los gobernadores del país y del jefe de gobierno de la Ciudad de México, reafirmo nuestro compromiso para sumar a las entidades de la República al fortalecimiento de la educación pública, porque al hacerlo estamos trabajando por el presente y el futuro de la niñez y los jóvenes de México. Nuestro compromiso común con la educación de calidad tiene y desde ahora un nuevo referente y una sólida ruta de trabajo, con la implementación del nuevo modelo educativo y propuesta curricular que el día de hoy el maestro Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública, ha presentado, y queremos reconocer y felicitarlo por esta innovadora iniciativa. Una valiosa herramienta, como aquí se ha escuchado, que será determinante en nuestra tarea común de ofrecer a la niñez y los jóvenes del país los saberes y las habilidades que exigen los nuevos tiempos de nuestro país. Señoras y señores, como ustedes saben, la mejor inversión que puede y debe hacer una nación es en la educación y en la formación de sus niñas, niños y jóvenes, pues en ellos reside el potencial para construir una nación más próspera y justa. Sin embargo, para poder aprovechar el enorme potencial que tiene México en su juventud, tenemos el enorme desafío de garantizar una educación de calidad con equidad e inclusión, pues solo a través de la educación y el conocimiento podremos construir una sociedad más justa y democrática, que sea la base de un desarrollo sostenible y perdurable. Es esa justamente la premisa que alienta la reforma educativa, en nuestra obligación institucional de construir un sistema educativo que garantice servicios de calidad para todas las niñas, los niños, los jóvenes y las maestras y maestros de México. La reforma educativa aprobada por el Congreso de la Unión tiene el gran mérito de haber elevado al nivel constitucional la obligación del Estado mexicano para garantizar una educación laica y gratuita que tienda a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano. Una educación que atienda a la comprensión de los problemas nacionales, al tiempo de impulsar el aprovechamiento de nuestros recursos, la defensa de nuestra independencia política y económica y, desde luego, el engrandecimiento de nuestra cultura. Por ello, la propuesta presentada por el titular de la Secretaría de Educación Pública constituye un enorme avance en la transformación de nuestro sistema educativo a través de una nueva propuesta curricular que va a fortalecer los planes y programas de estudio, así como los métodos y materiales educativos. De esta manera, la reforma educativa renueva y fortalece la organización escolar, los libros de texto, materiales y apoyos educativos, la preparación, el acompañamiento y la mejora continua de los profesores, la infraestructura y el equipamiento escolar y los mecanismos de medición de los aprendizajes en todas las escuelas de nuestro país. Señoras y señores, nuestro país requiere que los niños y jóvenes todos desarrollen conocimientos y habilidades que exigen los desafíos sociales, económicos y tecnológicos del siglo XXI, en igualdad de condiciones en las comunidades rurales como en los centros urbanos del país. Por ello,
la gobernadora del estado de Sonora, los gobernadores del país y el jefe de gobierno de la Ciudad de México, celebramos y respaldamos la propuesta en marcha de este nuevo modelo educativo y propuesta curricular de educación obligatoria, de un nuevo paradigma educativo centrado en el desarrollo académico que ha sido enriquecido con las aportaciones generosas de expertos, maestras y maestros, pero que está sujeto a su enriquecimiento. Un documento que habremos de revisar y analizar con gran responsabilidad e interés, a fin de sumar nuestras propuestas a las de los actores y sectores interesados en el tema educativo, como son sin duda las maestras y maestros, las autoridades escolares y educativas, los legisladores, instituciones de educación superior, especialistas, investigadores y organizaciones de padres de familia y de la sociedad civil. Sepa, señor secretario, que en la CONAGUA estamos listos para que el próximo martes podamos participar, como usted lo ha señalado, en este importantísimo proceso de planeación democrática. Celebramos que este no sea un documento terminado y que, si bien es cierto, está abierto al escrutinio de la sociedad. Queremos decirle que la gobernadora y los gobernadores de México y jefe de gobierno de la Ciudad de México estamos dispuestos y puestos no solamente a participar el próximo martes, sino a sumarnos en este proceso de consulta nacional, que sin duda va a permitir que no haya ninguna mujer ni hombre en el país que se sienta excluido, que sea un modelo educativo democrático, que reconozca la diversidad de nuestro país, esa visión del México del norte, del México del centro, del México del sur, ese modelo educativo que reconozca el México pluricultural, pluriétnico, que sin duda es parte de la esencia y de la riqueza de nuestro gran país. Por eso, la gobernadora y los gobernadores de México estamos dispuestos a sumarnos en este esfuerzo para democratizar este modelo educativo en favor de las niñas y jóvenes de México. Tengo plena certeza que la participación de todas y todos habrá de consolidar esta propuesta para asegurar que los perfiles de egreso, los fines educativos, los principios pedagógicos, los aprendizajes clave, los contenidos de enseñanza, así como las condiciones para la gestión curricular que han de orientar a las maestras y maestros en sus prácticas pedagógicas, respondan con claridad a la diversidad social y cultural de las regiones, así como a la diversidad de los entornos escolares del país. Finalmente, señoras y señores, quiero reiterar que la reforma educativa es el mayor activo del Estado mexicano para dar respuesta a la exigencia de la ciudadanía para contar con una mejor educación para todos. La reforma es la transformación más profunda del sistema educativo que se haya tenido en décadas y busca mejorar todos los aspectos que forman parte del proceso de aprendizaje, dignificar las condiciones de los planteles que más lo necesitan, otorgar mayor autonomía a las escuelas para que puedan tomar sus propias decisiones, fortalecer la participación de los padres de familia y contar con maestras y maestros mejor preparados y con planes y programas que respondan a las necesidades individuales y colectivas del siglo XXI. La reforma educativa no es un fin en sí mismo, sino es un valioso instrumento para lograr que México ofrezca mejores oportunidades de vida a todas las niñas y niños y jóvenes. Es un medio para lograr que México se inserte de manera activa y eficiente en la sociedad del conocimiento. La reforma educativa es, pues, un proyecto compartido que nos convoca a todos a trabajar juntos y en favor de México. Solo de esta manera seremos capaces de hacer de la escuela pública un bastión de esperanza que proyecte un futuro de progreso y de paz y de igualdad de oportunidades para todos. Una nueva era donde la educación de calidad sea la palanca que mueva al desarrollo de México. Por su atención, muchas gracias. Damas y caballeros, es así
como damos por concluida la presentación del modelo educativo y de la propuesta curricular para la educación obligatoria. Agradecemos su amable existencia y les deseamos una muy buena tarde. Muchas gracias.